Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto Cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Bueno, el sol, yo estoy encandilado realmente a esta hora, cuando pasan 5 minutos de las 11 de la mañana, con el sol que rebota en la pared de un edificio que está sobre la calle Ejido y la luz llega directamente aquí al estudio mayor de Radio Centenario. Y debe ser Fernando Palumbo que está del otro lado del teléfono para su entreacto cultural. Fernando, buen día. Exactamente, Emiliano, ¿cómo estás? Muy buenos días a ti y a toda la audiencia imprescindible de CX36 Radio Centenario en el país y por supuesto en todo el resto del mundo. Yo también estoy encandilado por el sol. Es impresionante este sponsor que tenemos, el oficial, que es el sol, que nos da vida, que nos habilita a llegar justamente a la primavera. Esta vez se pasó un poco, ¿no? Porque no nos permite leer acá el libreto que tenemos escrito en pluma fuente con tinta pilca. Pero vamos a hacer un esfuerzo, correr las cortinas de mi estudio y decirles que tenemos un entreacto muy nutrido, pero muy nutrido en el día de hoy, donde parecería que en el mes de septiembre la mujer va a ser protagonista absoluta del cine. Pero antes de ir a eso, Emiliano, si leíste el libretito, me imagino que sí, porque es una persona muy disciplinada, vamos a recordar a un gran cronista de espectáculos, más que ponerlo como crítico de teatro y de cine, que fue, por cierto, sobresaliente, sin lugar a dudas, fue un hombre que supo ejercer como tal vez pocos en nuestro país el oficio de periodista. Claro. Dije periodista, ¿verdad? Periodista con mayúscula, era un apasionado absoluto del periodismo. Y me estoy refiriendo a que en esta semana, el día lunes, recibí un poco tarde para llegar hasta el velorio y acompañar a los restos mortales a su sepultura, a mi querido amigo Yamandú Marichal. Yamandú Marichal, con más de 90 años y por varias décadas, ejerció con una pasión impresionante el oficio de periodista. Yo empecé a conocerlo cuando, junto a otro grupo de cronistas de espectáculos, o sea, periodistas especializados en el mundo cultural del espectáculo, hacían un espacio llamado Panorama, que calculo que tú no lo recuerdas, pero era un espacio muy bueno que estaba en la vieja CX30 Radio Nacional, a las 14 horas los días sábado y domingo, donde varios especialistas en esta área del periodismo hablaban de cine y teatro y también de otras cosas como literatura, danza, etcétera. Yamandú fundamentalmente se abocaba a el teatro, que fue una de sus grandes pasiones. Me parece incluso que un poquito más que lo que es el interés por el cine, del cual, por cierto, en ningún momento abdicó por su pasión por el cine, pero el teatro lo tenía completamente agarrado y enganchado. Fui un escucha, como hay muchos escuchas en este momento joven, era un adolescente, apenas 13, 14 años, y de ahí en más, bueno, me volqué hacia el mundo del periodismo con mucho interés y lo conocí y tuve la suerte de hacer varias coberturas con él en diferentes festivales, muestras de cine y de reencontrarnos permanentemente en el mundo del espectáculo. Tuve la suerte, siendo un pichoncito, un tanto virulento, pero que respetaba a los mayores, de allá por 1980 fundar con Yamandú Marichal y también con, por ejemplo, gente muy importante como Jorge Pignataro Calera, un excelente periodista uruguayo, también con Rubén Castillos. Se dio la venida de Monsieur André Camp a Montevideo y fundamos lo que fue la Asociación de Críticos de Teatro del Uruguay. También estaba por ahí la autora Gloria Levi y algunos más que en este momento la memoria obviamente no me permite recordarlo. De ahí además con Yamandú siempre nos encontramos y reencontramos en privadas, avant premier, habría mucho para hablar, no lo voy a hacer, lo voy a recordar sí con enorme alegría, puesto que tuvo una vida con más de 90 años muy fructífera, una vida de mucho trabajo, un hombre que trabajaba full time,
un individuo que tenía un concepto que se adapta no solamente al periodismo, sino también al mundo del teatro independiente, que él decía que muchas veces vivía del periodismo, pero otras veces vivía por y para el periodismo, teniendo que trabajar en otras cosas para poder justamente ejercer ese oficio que tanto le interesaba. En el teatro independiente muchas veces se decía en la década del 50 y 60, del teatro nunca vamos a poder vivir, pero vamos a poder vivir y sobrevivir haciendo teatro, porque esta es nuestra motivación esencial. De Yamandú no me voy a hacer un calendario de todas las cosas que hicimos juntos, todo lo que nos divertimos, porque además era una persona de un infinito humor y gran diplomacia para hacer las críticas. Yo siempre le decía, un poco en broma, un poco en serio, que tenían que haber dado una medalla de honor o la Orden del Corazón Púrpura por animarse a ver, ya siendo muy veterano, las largas temporadas teatrales uruguayas en los terribles inviernos que padecemos en nuestra capital, justamente para elegir los Florencios de ese año, un premio que él en 1963 creó a iniciativa propia, dar un premio a las diferentes categorías del Teatro Nacional, que en su momento fueron apenas no más de una decena, pero que luego se fueron ampliando, dado que el teatro uruguayo fue tomando diferentes áreas cada vez más especializadas. Fue el que inventó esta proeza llamada Florencio en honor al gran Sánchez, del cual, ya que estamos, la Comedia Nacional, hay que decir, va a estrenar en el mes de octubre Los Derechos de la Salud, una obra de Florencio Sánchez, poco vista en la escena teatral uruguaya. Pero volviendo al amigo que se fue, Yamandú Marichal, yo lo recuerdo en dos últimas oportunidades. Una fue cuando vimos la película 1917, en una van premier, en las salas de Cinemateca Uruguaya. Una mañana vimos esta película, que luego tuvo muchos Oscars, por cierto, y a la salida le había gustado mucho a todo el mundo, y él me dice, sí, la película está muy bien, pero hay un problemita en el libreto, y es que el soldado que tiene que llevar el mensaje para evitar que la compañía que va a hacer un ataque, la compañía británica que va a hacer un ataque a la división alemana, va a atacar el frente alemán en la Primera Guerra Mundial, este soldado lleva una carta y entre otras cosas se mete en el agua. Y bueno, y se mete en el agua y claro, la carta inevitablemente se va a mojar, no va a llegar intacta después de todas las peripecias por las cuales este cabo adolescente de la infantería británica, de los fusileros británicos, tiene que llegar hasta su base. Ahí hay una falla, me dicen en el libreto, y son esas cosas que los viejos y grandes cronistas que empezaron a hablar de cine viendo cine y no saliendo de los videoclubs, y menos aún todavía de los sombríos por momentos mundo del streaming, que tiene esa idea de creernos que estamos viendo todo, esa idea omnipotente que sabemos todo, absolutamente todo acerca del mundo del audiovisual. Dicho esto y finalizando no es un epitafio ni simplemente un homenaje a una generación que se va con el fallecimiento de Yamandú Marichal, una generación que nos precedió y que nos enseñó muchísimo, a gente como a Raúl Forlán Lamarque, Jorge Jelinek, Alvariza y quien habla. Hay que decir que la última vez que lo vi, acompañado siempre por su querida mujer, ya que estamos hablando de que septiembre va a ser el mes de la mujer, él tuvo una excelente compañía en toda su vida que fue Nevers. Hay que decir que me lo encontré un jueves en la tarde-noche en el Cine Casablanca, a la salida, viendo creo que una película de cine francés, que es habitual en este tipo de sala, y conversando ágilmente sobre el mundo del cine. Éramos nada más que 3 o 4 personas en ese estreno, cuando otrora, en otras épocas, sobre todo en la época en que él era cronista y luego yo me incorporé, los días de estreno estaba lleno de cronistas de espectáculos viendo el estreno para poder comentarlo al día siguiente. En el día de ayer me acordé mucho de Llama, como se le decía, del Llaman, porque fui a ver el estreno de la película La Mujer de la Fila, que me imagino que tú ya estás enterado que es la última película de Natalia Oreiro. Sí. Hay que decirlo así, porque la película obviamente fue hecha por y para el lucimiento de Nati, esta actriz uruguaya,
Y tú sabes que en una sala muy importante, de uno de los shopping más importantes del Uruguay, sino tal vez el más lujoso, no solo no estaba, por supuesto, mi querido y gran amigo Yamandú, sino que tampoco había nadie, estaba yo solo, no había ningún cronista de espectáculo, y me quedé a la siguiente función, tampoco entró nadie. O sea que uno siente un vacío, no solo por la pérdida de amigos, que este año han sido muchos, por cierto, de diferentes áreas del conocimiento, tanto de la psicología como del periodismo, sino también porque, bueno, llegan los días de estreno y ya no está aquello de salir a conversar con los colegas y a veces, ¿por qué no?, discutir hasta pelearnos porque no nos gustó o nos gustó muchísimo la película o tuvo un defecto acá o allá. Dicho esto entonces, y estés donde estés, Yamandú, espero que estés muy bien. Vamos ahora a la mujer de la fila, si te parece, Emiliano. No vamos a hacer los 10 segundos de silencio, porque tenemos poco tiempo, pero sí a decir que esta película, dirigida por Benjamín Ávila, una vez más se la consiguió para que la hiciera Oreiro, hacer una buena pareja, él como director y ella como actriz. Tiene que ver con tiene como protagonista central a la mujer, puesto que es la historia de una señora de clase media alta argentina, una trabajadora que está trabajando por suerte bien para ella, y de pronto descubre que la policía anda en busca de su hijo porque es un chorro, es un ladrón, ¿no? Participa de rapiñas en diferentes lugares de la ciudad de Buenos Aires, y bueno, ahí de ahí más toda su vida cambia. Este film, basado en hechos reales, es la crónica de aquellas mujeres que van a llevar alimentos, remedios, abrigo a los diferentes internados, vamos a decir básicamente la palabra real, presos por delitos comunes que están en las cárceles de Buenos Aires y de toda la Argentina. La película no está basada en la época actual, más bien está basada en el final del siglo XX, y es un homenaje a estas féminas que le dan apoyo a sus padres, esposos, concubinos, hermanos, hijos, que cometieron una ilegalidad y que son víctimas de, por momentos, la fuerte represión con que el sistema los somete en las cárceles, diría yo, que casi en todas partes del mundo, ¿verdad? En este caso particular en lo que es la ciudad de Buenos Aires, una película fuerte, tiene tintes melodramáticos. La señora Natalia Oreiro, nuestra Nati, se luce, realmente hace un papel que nada tiene que ver con mostrarnos su belleza, ni su cuerpo, sino que se transforma en una mujer más de pueblo que tiene que someterse también ella a la represión policial cuando tiene que llevarle alimentos a su hijo. Hay toda una serie de enigmas que se van descifrando en el correr de la película, y bueno, basada, reitero, en hechos reales. Hoy por hoy la protagonista conforma una asociación internacional de ayuda a los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran privadas de libertad. Un título interesante, se llama La mujer de la fila, un título por suerte muy, pero muy bien puesto, y que se puede ver como estreno en la cartelera de cine. Vamos a un golpe musical y seguimos hablando de mujer, porque hay varias películas que tienen como protagonista a ese sexo maravilloso que es el sexo femenino, que es uno de los dos sexos en los cuales se transita nuestra existencia como humanos sobre la Tierra. Casualidades. Seguimos, Fernando, después de este respiro musical. Gracias, estoy snorkeleando. Mira, hay muchas pelis, es una casualidad, no tengo nada que ver yo con ello, que tienen que ver con la mujer. Tenés Amores Materialistas, le comentamos, de la coreana Selin Song, que tiene que ver de cómo se puede conseguir un buen novio, un buen hacer para una chica. También está una gran película de François Ozon llamado Cuando cae el otoño, que no pude ver porque me llegó equivocada la información de dónde se seguía dando este film, estrenado la semana próxima pasada, donde abuelas
hijas y nietas son el centro aparentemente de esta gran película de François Ozon. El Conde Drácula, la leyenda del famoso Conde Drácula, Luc Besson, este director de cine francés veterano, del cual hablamos la semana pasada, logra armar un film que le da vueltita a este mito contemporáneo del vampiro, y ocurre que es vampiro en la película de Besson, entre otras pequeñas genialidades, no tanto por ser víctima de un virus del vampirismo, ¿verdad?, hace 400 años, sino porque se enamoró demasiado de una mujer, no puede desprenderse de la misma, blasfema, mata, asesina a varios sacerdotes, y entonces el Señor Dios lo condena a vagar por la vida como un vampiro en busca justamente de este gran amor. Una película muy interesante de Luc Besson, cine puro, hay que decirlo así, cine puro, con una actuación como siempre magistral de Christopher Waltz, que tiene un papel ahí que es brillante como sacerdote exorcista. También se estrenó una película llamada La Caja Negra, es un documental uruguayo-colombiano hecho por Elisa Barbosa Riva. Tiene que ver con el exilio, con un hecho histórico que ocurrió de un escritor que se va de Colombia rumbo a radicarse en Cuba y se transforma en un individuo muy importante para las letras de América Latina. La Caja Negra de Elisa Barbosa va únicamente en Cinemateca uruguaya. Obviamente tenemos también la película La Pequeña, que tiene que ver con la mujer como protagonista, porque es una mujer que tiene un embarazo en un cuerpo alquilado, muere la pareja y un hombre se hace cargo de esta pequeña, pero la mujer es el eje de toda esta trama tan interesante de este cine francés, que también volvemos nuevamente a recomendar de primera línea. Y también tenemos que decirle a varios que nos consultaron, entre ellos el periodista, querido amigo periodista, que la película Bimpol, la película soviética de Katemir Baragov del año 2019, comentamos la semana próxima pasada, que está en streaming, se puede ver en la nube, pero fundamentalmente en la plataforma Movie con B larga, que es una de las plataformas más importantes en materia de cine de autor. No sé si tienes alguna pregunta o intervención, Emiliano. Por ahora no, todo muy claro, Fernando. Hubo una, buen día, ya que estamos. Ahí estás, Ángeles, por ahí, ¿cómo te va? Bien, bien. Fabián, que se pronunció sobre Sí. comentario que hacías, ¿no?, de lo que pasó con este crítico que falleció, y Fabián dice que a Yamandú Marichal él lo veía junto a Jackie Rodríguez Estrata de tarde en Canal 5 en el cine en casa, dice Fabián. Sí, estuvo, fue un cronista que estuvo en radio, no, pero en radio fundamentalmente, también estuvo en la parte escrita, en semanarios, y junto al Jackie hacían Detrás de la Pantalla, Detrás de la pantalla. Programa clásico, entre otras tantas cosas que podríamos hablar, donde se hablaba de cine, de video, ¿verdad? En aquel momento, video a cinta, y bueno, Yamandú aportaba la parte crítica, el Jackie hacía los anuncios. Jackie nunca se consideró un crítico de cine, él mismo lo dice, sí un difusor del mundo del cine fundamentalmente. Dicho todo esto, Ángeles, si no hay más participación de la querida audiencia, gracias por el aporte de Fabián, es cierto, fue toda una época ese programa Detrás de la Pantalla, no sé si se refiere específicamente a él o a otros que hizo en Canal 5. Dicho esto, hay que decir que el próximo miércoles 17 de septiembre, hasta el 21 de septiembre, llega nuevamente el cine a la calle Gorlero, se inaugura la 13ª edición del Festival Internacional del Cine de la Mujer. Ya está todo listo para que comience este festival, donde la mujer es protagonista, no solo en los contenidos de orden femenino, sino también en lo que tiene que ver con mujeres que hacen cine, producen, actúan en el mismo. Se va a inaugurar, calculo que con la película de una actriz de Argentina que está viniendo a Montevideo, Mimi Ardú, que trabajó en la última película de Guillermo Francella. El film se llama Franci, hasta donde yo tengo entendido tiene que ver, es una película de Alejandra Marino,
y es un film musical con mucha alegría, festejando en primavera el renacimiento del amor y de la mujer. Más de 28 países van a intervenir en esta competencia gigantesca del cine, con un jurado de 6 críticos, ya que estamos con el llaman, que 6 críticos especialistas, que va a estar a cargo de decidir, a fallar en torno a 50 films que ya están inscriptos en la grilla de programación, casi todos estrenos, y yo diría que muchos de ellos tal vez no se vuelvan a ver en nuestro país, o haya que encontrarlos en el mundo de la nube. Este festival va a entregar el premio Jorge Jelinek, en homenaje al crítico uruguayo de mi generación, hace pocos años fallecido, quien también era muy amigo de Yamandú, siempre nos reíamos todo mucho. Por cierto, la pasaba muy bien criticándonos y criticando las películas. Hay premios a mejor actriz, actor, dirección, guión, documental, mejor película del festival por el público que asiste. Y van a haber también para aquellos que ganen estadías en importantes hoteles en Uruguay, Argentina y Brasil, o sea que va a haber también un premio de alguna manera, no únicamente en cuanto a diplomas, que es muy importante, sino también en lo que podríamos decir disfrutar de una buena estadía en un buen hotel de alguna parte de estos 3 países que acabo de nombrar. Este festival va a dar la bienvenida a más de 20 directores que llegan a presentar sus películas. Recordamos que va a estar Andy Romero de Paraguay, país que tiene un cine en lento y progresivo ascenso, pocas películas por año, pero bien hechas. Karina Insausti de Argentina, Rox Pulido también de Argentina, por supuesto, y Valentina Baraco, representante de Monarca Films, una productora que está haciendo varias películas, por cierto, tiene una grilla importante de películas año tras año, que va a presentar una película en competencia oficial, que va a tener, la película se llama La fábula de la tortuga y la flor, es una coproducción española-uruguaya del 2025, con guión y dirección de Carolina Campolupo, que va a estar en la competencia central oficial, y bueno, va a tener la difícil tarea de medirse con otras películas hechas por mujeres provenientes del cine alemán, iraní, Hong Kong y también hindú. O sea que vamos a tener, aquellos que puedan asistir, la posibilidad en forma totalmente gratuita y con entrada libre de ver películas de una cinematografía que difícilmente uno pueda ver en los estrenos semanales que comentamos acá en Radio Centenario. Como siempre, el festival se va a desarrollar en esta edición número 13, en la calle Gorlero, ahí nomás, donde antes estaba la estación de ANCAP, la famosa estación de ANCAP, hoy es un centro cultural, hay una sala de exposiciones, hay también una biblioteca que se usa improvisadamente como segunda sala de exhibición cinematográfica, y además de la sala central, verdad, mucho más grande, con cabida para más de 100 personas, y bueno, es un punto estratégico, puesto que cualquiera lo puede fácilmente localizar y fácilmente ver. También se va a dar, me acaban de informar, la película uruguaya Mandala, Transformando Realidades, un documental que tiene que ver con el análisis y la vida de los hombres que cometen violencia hacia la mujer. Es una película interesante, diría yo, para psicólogos fundamentalmente. Además compiten otras muchas películas, como por ejemplo Tóxico Narcisista, la película El olor a leche quemada, es una película alemana sobre, la vida y el trabajo de los granjeros, un tanto difícil en la Europa actual. Un film premiado en Alemania, España, Bélgica, etcétera, etcétera, junto a otras películas en esta 13ª edición, que me parece que es un hecho muy importante a destacar, puesto que, como siempre decimos, en el este no hay muchas cosas para hacer, además, por supuesto, de vez en cuando acercarnos al cine, y es importante no solo que el cine vuelva a Gorlero, como lo estuvo en la época del Llaman, que acabamos de comentar, y en mi época también, luego, sino también que el cine vuelva a las salas, que las salas sean el punto protagónico del cine y no
el mundo del streaming, sino que el cine se transforme en un hecho colectivo, cosa que este festival ha logrado, hemos participado en 2 o 3 ediciones, lo logra en un clima muy, pero muy familiar, donde la gente tiene la posibilidad de conversar cara a cara con los realizadores, decirles lo que piensa y también con otras personas. No es un festival elitista, es todo lo contrario, es un festival, diría yo, muy pero muy comunitario, va del 17 miércoles al día 21 domingo, donde se repiten las películas que de alguna forma u otra han sido las galardonadas por la crítica, por los especialistas y también por el público. Estamos ya al final de nuestro entreacto. Ángeles y Emiliano, si tienen algo para agregar, con mucho gusto los escucho. Creo que no, que no quedó nada. Está todo redondito. Hoy cumplí con el libreto, parecería, ¿no? Impecable, y mirando el reloj, una cosa, hoy no sé qué pasó. Asombroso. ¿Se cruzó alguna algún espíritu? No sé cómo se mide eso. Se cruzó algún espíritu que nos permitió, un espíritu radial, por cierto, que nos permitió ir hacia un tiempo exacto. Nos estamos reencontrando, si les parece, el tercer viernes de septiembre para seguir hablando de cine, puesto que, reitero, en septiembre la mujer va a ser protagonista de muchas películas que están llegando y que están viniendo, además de esta 13ª edición del Festival Internacional de Cine de la Mujer, o Cine del Mar y la Mujer. Muy bien, de mi parte, que pasen todo lo mejor posible. Nos encontramos el próximo viernes y mucha suerte. Chau, hasta el viernes, Fernando. Hasta el viernes. Imagine all